Buenas tardes, Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Encantada de saludarte, encantada de esta entrevista. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo de ese arte tan maravilloso que tienes, esa voz que es un regalo. Y bueno, quiero presentarte un poco para las personas que no te conozcan. Tú eres Claudia Yepes, soprano, investigadora de la voz como herramienta de transformación personal. A lo largo de tu trayectoria has unido excelencia artística con una profunda exploración del sonido, la respiración y la conciencia, desarrollando propuestas que trascienden el ámbito musical para convertir la voz en un puente hacia el autoconocimiento y la conexión con el todo. En tu trabajo invitas a descubrir la voz no solo como un instrumento para cantar o comunicarse, sino como una vía para conectar con uno mismo, despertar la escucha interior y experimentar la fuerza de la resonancia colectiva. Algo muy bonito en estos tiempos y muy necesario. A mí me gustaría que, aparte de este pequeño resumen que he hecho, me cuentes algo un poquito más de ti, de lo que te late, como dicen los mexicanos, de muchas cosas que te voy a preguntar, pero también me gustaría que me dieras esa pincelada tuya de quién es Claudia Yepes y qué es lo que le gusta hacer en la vida diaria y cómo es su vida. Cuéntame. Pues mira, Claudia Yepes ha sido una transformación durante toda la vida y la que era antes ya no es ahora. Y es el resultado de un montón de experiencias de todo tipo que la han llevado a aprender y a trascender y a integrar muchísimas cosas por medio del arte que siempre ha estado en mi vida, porque vengo de una familia de artistas. Entonces, siempre he tenido el arte como parte del día a día. Entonces, esa parte y la comunicación, que para mí es muy importante, que durante mucho tiempo fue en los escenarios, con mi voz y con el canto, pero que a raíz de pues, un impasse que tuve y un parón que tuve que hacer cantando, eh, descubrí que era que no me podía quedar callada y empecé a comunicar de otra manera. Ujú. Entonces a hacer las entrevistas, empecé a dar conferencias, empecé a hacer cursos y descubrí que era que esa parte de la comunicación la llevo yo dentro y si no salía de una manera, pues tenía que salir de otra. Qué maravilla, claro que sí. Bueno, a esta entrevista le he llamado Voz desde el alma, porque no es simplemente una voz, va mucho más profundo. Quisiera preguntarte, Claudia, a partir de tus raíces, ¿cómo nace tu relación con la música y el canto? Pues mira, la relación con la música fue algo que, como te digo, siempre estuvo. Empecé desde muy pequeñita, como los niños en el conservatorio, en el colegio, con la música, y empecé con el piano. Ujú. Y empecé a estudiar piano en el conservatorio y había algo que no terminaba de encajarme, porque por experiencias de vida yo tenía necesidad de estar con gente, de estar arropada, de estar acompañada, y un instrumentista tiene que pasarse la vida solo, porque tiene que estar con el instrumento tocando y ensayando solo en un aula, y eso a mí me superaba. Entonces fue cuando encontré el canto y me encantó porque era una manera de poder expresar, de poder hacer ese mismo trabajo, de poder estar en contacto con la música, pero siempre tenía que estar acompañada, porque o tenía que haber otro cantante, o tenía que haber un instrumentista, o tenía que haber alguien más. Y eso para mí en ese momento era muy importante. Y descubrí el canto con los coros de niña, cantando en un coro, y me encantaba. Para mí ese momento era espectacular. Y luego ya empecé a formarme yo y a formar mi voz y a trabajar técnicamente y a aprender. Y, y bueno, cada vez se fue ampliando eso a más aspectos y a más posibilidades. También cantando ya sola, haciendo otros proyectos, no solamente en el coro. Y, y bueno, es algo que siempre estuvo conmigo y hasta muy mayor ya fue que me di cuenta que era una necesidad.
Como soprano, tu camino va mucho más allá de la interpretación musical. ¿Qué momentos marcaron esa evolución hacia una visión mucho más profunda de la voz? Pues mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida o con retos de salud muy grandes que tuve, con experiencias complicadas que tuve que resolver. Entonces empiezas a buscar otros caminos, empiezas a abrir otras puertas, empiezas a darte cuenta que, que hay muchas cosas que en principio no tienes ni idea de que existen y al principio empecé a integrarlas en mí como persona, pero luego poco a poco fueron entrando también en la parte artística y en la parte de mi carrera. Y hubo un cambio total del enfoque de la manera de vivir la música, de la manera de expresarla, de la manera de comunicar, de lo que es importante, del papel que juegas cuando estás en un escenario, de lo que realmente estás haciendo ahí. Fue un cambio total, total. Porque cuando tú estás encima de un escenario y eres un cantante además, porque un instrumentista se esconde igual o se protege detrás de un instrumento, pero un cantante está solo, está él, no tiene a nada, no tiene a nadie, tiene que salir. Entonces, es exponerse, pero también presentarse al mundo. Y cuando tú empiezas un trabajo personal y empiezas un trabajo de autoconocimiento, de observación, empiezas un trabajo de conciencia, pues hay muchas cosas que empiezas a tener en cuenta y una de esas es el ego, ¿no? Eh, y, y- y lo primero para mí fue, pero a ver, si yo estoy aquí para que me aplaudan, si yo estoy aquí para que la gente se emocione y me reconozca y ser yo la que está hablando y la que están viendo y la que está saliendo y la que eso como se come, ¿no? O sea, ¿dónde está el yo? Y si para conseguir un papel me tienen que escoger a mí y tengo que ser mejor que otro y tengo que hacerlo mejor y tengo que convencer y ¿dónde está el juicio? El momento y el juicio, espérate, esto no concuerda. Esto, ¿cómo lo haces, no? Entonces empezaron a ver una serie de cosas que para mí fueron muy interesantes de verme yo en un sitio y de cómo encajaba eso sin caer en todo lo que yo estaba trabajando. Entonces fue un proceso bastante grande. Por otro lado, también cuando te enteras que no somos solamente un cuerpo, que tenemos una parte energética, que tenemos que toda la parte emocional, lo que es la frecuencia, lo que es la vibración, lo que es la música, lo que significa, entonces empiezas a darte cuenta y dices, pues si yo estoy cantando 4 horas al día, 5 horas, y no me estoy enterando de nada. Y empiezas a ver la música, empiezas a ver tu trabajo del día a día, empiezas a ver el salir a un escenario, el hacer una audición, el cantar frente a alguien, el grabar que luego te vas a escuchar. Todo eso lo empiezas a ver desde otro lado completamente distinto y todo adquiere un color y una magnitud impresionante. Y poco a poco fui integrando esos dos mundos que, bueno, que han sido los que me han llevado a mí a inclusive a encontrar pues un equilibrio en muchos otros aspectos de mi vida. Ujú. Es una transformación interior en toda regla, Sí, totalmente, ¿no? En tu propuesta hablas de la voz como vibración y de la palabra como frecuencia. Son conceptos que cada vez escuchamos más, pero ¿qué significan realmente para ti desde tu experiencia? pues porque es que nosotros cuando hablamos, expresamos, comunicamos y podemos comunicar desde un sitio o desde el otro. Y si nosotros comunicamos con conciencia, pues
es eso que nosotros comunicamos tiene otro sentido completamente distinto. Si nosotros, como te digo, agregamos esa parte energética, esa parte frecuencial, esa parte vibracional que tiene la música con cada nota y empezamos a darnos cuenta de qué está pasando, pues el efecto es completamente distinto. Si además nosotros utilizamos nuestros resonadores y nuestro cuerpo para experimentar esa vibración en nosotros mismos, entonces tiene además otro significado distinto. Si además nosotros que cuando cantamos estamos utilizando toda la parte física, todo el cuerpo y empezamos a integrarlo con la conciencia del cuerpo, con la conciencia de la acción, pues entonces todo se magnifica mucho más. Si además nosotros añadimos el hecho de que estamos haciendo un trabajo en grupo, en comunidad, en resonancia, en resiliencia, en una serie de cosas y entramos en una frecuencia conjunta por medio de esa conciencia corporal, por medio de esa conciencia vibracional, por medio de esa conciencia energética, por medio de una intención clara, de un objetivo, de un conocimiento sobre qué es lo que está pasando, entonces la vivencia es espectacular, porque podemos entender y podemos experimentar cómo funciona eh, la frecuencia en nosotros, cómo funciona el observarnos, cómo cambia cuando nos integramos, cuando nos abandonamos y dejamos expresar el ser, cómo cambia cuando escuchamos al otro, cómo cambia cuando nosotros bajamos y estamos atentos y cuando empezamos a sentir todas esas vibraciones, cómo nos convertimos en uno y cómo somos parte de un todo y cómo somos capaces, así como cuando tú ves esas bandadas de pájaros que van hacia un lado y van hacia otro y esos bailes tan espectaculares, podemos hacer Ujú. exactamente lo mismo con la música. Cómo de repente, sin hablarnos, simplemente con estar ahí y con tener esa conciencia de lo que yo te estoy diciendo, vamos empezando a crear música. La música se crea sola, los acordes aparecen, las armonías empiezan a desarrollarse, los matices, los colores. Entonces, es el poder entrar en eso que muchas veces hacemos sin conciencia desde otro sitio. Ujú. En todos esos paisajes sonoros maravillosos que hablas, como habla de los estorninos cuando se mueven, con lo que decías, hay que tener conocimientos musicales para, pues, porque hay mucha gente que tiene miedo a exponerse y cantar, ¿no? Absolutamente nada. No hay que saber, es que no tenemos que saber nada. Si es Ujú. que otra cosa que yo aprendí en este recorrido, porque claro, si tú ya eres un cantante que hace un tipo de música, que requiere una técnica muy especial, que tienes que estar en forma, hay muchas veces los músicos de élite nos perdemos en la técnica y en la perfección y en el querer hacer. Y yo descubrí que simplemente hay que tener conciencia y conectar con el cuerpo. No hay que hacer otra cosa. Ujú. Cualquier persona puede hacerlo. Y las personas realmente quedan alucinando de la capacidad que tienen cuando abandonan el juicio, cuando abandonan esa identidad, cuando abandonan esos prejuicios y simplemente se ponen ahí y viven la experiencia desde el sentir y desde el experienciar solamente. Ujú. Cuando hablas de todo esto, el cuerpo como instrumento resonante, el sonido a nivel físico, emocional y energético e incluso espiritual, ¿qué cambios notas tú, por ejemplo, en las personas y en ti misma? Bueno, es que como vuelva, es una experiencia de presencia, es una experiencia de sentir, es una experiencia de conexión. Y cuando tú estás
conectado y estás conectado en el sentir, lo único que puede pasar es que tienes una paz y un bienestar total. Es llegar al estado más puro por medio de la presencia, por medio de la conciencia, por medio de la vibración, por medio de nuestros propios resonadores, por medio de ese trabajo y esa conexión grupal que se va haciendo y que vas teniendo tú contigo mismo, abandonándote tú como individuo para sumarte en el colectivo. Ujú. Me encanta esto que dices porque has pasado de algo muy individual, muy solitario, por así decirlo, a realmente querer compartir, que es un poco lo que nos pide ahora mismo esta nueva era o como quieras llamar, este nuevo inicio, ¿no? De cosas. Entonces me parece precioso. Me gustaría preguntarte, y no me resisto a preguntarte por el veo, qué es, para que nos lo expliques, y también cómo ha influido también en todo esto que me cuentas de la armonía, del canto, un poco dónde encaja todo esto. Pues mira, fue un punto de inflexión para mí, porque es que realmente con la visión extraocular, tú solamente puedes activarla cuando estás en presencia, cuando estás en conexión, cuando estás con el ser y cuando estás en este estado que yo te estoy diciendo. Claro, si tú nunca lo has vivido con conciencia, pues tampoco lo puedes compartir, ni tampoco eres consciente de qué es lo que está pasando. Pero cuando lo integras, te das cuenta que da igual la acción que hagas, tiene que venir desde el mismo sitio. Y entonces Ujú. ya da igual lo que tú decidas hacer. Siempre si lo haces desde ahí, desde la intención, desde el equilibrio, desde la coherencia, desde el sentir, desde el ser real, pues va a tener el mismo resultado. Entonces, para mí la visión extraocular fue un punto de inflexión porque como te obliga a estar en ese estado y como es una experiencia que tú tienes y como es una manera de conocerte, de entender a tu mente, de estar con todos los cuerpos en equilibrio, no sirve estar en uno perfecto y el otro no. Entonces, eso te ayuda o por lo menos a mí, a poder integrar ese estado en el resto eso me ayudó a poderlo integrar en la música, a poderlo integrar en el canto y a poder llegar a esto que estoy haciendo, que es permitir distintas experiencias de esa conexión y experiencias de todas esas capacidades y habilidades que tenemos de ver y de sentir y de experimentar lo que los ojos físicos no pueden ver. Cuéntame un poquito más en qué consiste la técnica veo para la gente que no lo haya oído nunca. Bueno, que es visión extraocular, pero ¿cómo es la técnica más o menos? Bueno, no quiero que me cuentes aquí todo porque sé que es muy largo, pero sí un poco para que la gente sepa qué es lo que se hace o qué es lo que se experimenta. Pues la visión extraocular es la capacidad que tienes para ver lo que tus ojos físicos no pueden ver. Entonces, nosotros con nuestros ojos físicos vemos lo material, pero nuestra vida no está regida por lo material. Hay una parte invisible que además yo creo que es muchísimo más grande que la parte material. Y entonces estamos muy desconectados. Estamos desconectados de esa parte. Y estamos desconectados porque desde pequeños nuestra sociedad pues la cultura en la que vivimos, pues nosotros como padres desconectamos a los hijos y a nosotros nuestros padres nos han desconectado. Porque nacemos todos conectados con esta capacidad y con muchas otras. Pero, claro, si tú naces y no caminas en tu vida, pues se te atrofian las piernas y ya no Ujú. vas a poder caminar. No significa que no puedas caminar y que no tengas piernas. Claro que las tienes y puedes caminar, pero tendrás que desatrofiarlas. Cuando eres más joven, pues te cuesta menos porque llevas menos tiempo con ellas atrofiadas. Entre más creces, pues es un poco más complicado, pero no más complicado, yo creo que simplemente más lento. Hay que tener más Ujú. paciencia. Hay que tener un poquito más de paciencia, pero también se llega, sin ningún problema. Entonces, la visión extraocular es una de estas
habilidades que todos tenemos o estos sentidos sutiles que todos tenemos, como puede ser la clarividencia, clarisintiencia, la premonición. Bueno, hay muchos, la telequinesis, hay muchos que tenemos que podemos y que no los practicamos. Si nunca los practicamos, ¿cómo vamos a poder tener esas habilidades? Y hay otra cosa muy importante que son las creencias. Las Que si creencias queremos, limitantes, ¿no? que si queremos que esto no es posible, pues entonces no va a pasar. Por eso es tan importante la experiencia, por eso es tan importante vivirlo, por eso es tan importante ver eh, eh, que esto es posible mediante una práctica, sea la que sea, para corroborar que esto existe, que es real y que realmente todos podemos. En el encuentro que vamos a participar, que vas a estar y en Nutrir con Alma, hablas de la resonancia como un viaje a través de la voz hacia la conciencia. ¿Qué nos vas a proponer? ¿Qué vamos a hacer en ese encuentro? Pues mira, en ese encuentro lo que vamos a empezar es a experimentar entre todos y a tener conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de qué pasa y de qué manera respiramos, de dónde están nuestros resonadores, porque somos instrumentos musicales, de qué pasa cuando vibran las cuerdas vocales, dónde sentimos la vibración, qué pasa cuando esos resonadores los empezamos a mover, porque depende de si nosotros decimos una vocal o decimos una consonante, se activan unos resonadores o otros, se activan otros. Luego, a empezar a practicar desde una manera muy, muy tranquila, muy en compañía, muy sin juicio, sin pensar si lo hago bien, si lo hago mal. Entonces, de una manera muy amable, en la que vamos a empezar a entrar y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Pero cuando nos entregamos a esa experiencia, vamos a alucinar, porque de repente vamos a ser parte de una música que se va a crear en ese mismo momento y de la cual nosotros somos partícipes. No estamos haciendo nada, pero lo estamos haciendo todo. Esa experiencia nos va a ayudar a conectar y a sentir una serie de cosas y a tomar conciencia de una serie de cosas nuestras, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestra frecuencia, de nuestra identidad o no identidad, de si escuchamos o no escuchamos, porque yo siempre digo, no existen las personas desafinadas. No es que desafines, es que no escuchas. Muy buena observación. Bueno, vivimos rodeados de ruido y prisas. Hemos perdido esa capacidad de escucharnos, ¿no? Y muchas veces hablamos demasiado y no escuchamos. Si nosotros Efectivamente. nos retiramos un poco y simplemente escuchamos y simplemente nos dejamos llevar por lo que estamos escuchando, entramos en la frecuencia sí o sí. Yo te digo una cosa, he estado cantando con orquestas, con coros, con solistas, con maestros profesionales de primerísima clase. Y los acordes, la perfección sonora que he visto yo en estos encuentros, no la he visto en ningún colectivo profesional. Porque es que Maravilla. no es que nosotros hagamos algo, es que se manifiesta simplemente porque estamos, por la conciencia que ponemos, por la intención que ponemos y porque entramos todos en una frecuencia en donde todos sumamos, pero no hay nadie que lo haga mejor ni peor, ni hay nadie protagonista, ni hay nadie indispensable, no hay un individuo. Somos un colectivo que creamos algo y eso se crea por medio de la frecuencia y la resonancia. Y cuando haces esos encuentros,
¿Has encontrado diferencias entre hacerlo con niños, con personas más mayores, con mediana edad? ¿Has podido ver algunas cosas interesantes en todo eso? Este tipo de encuentros con niños no lo he hecho. Yo este tipo de encuentros siempre lo he hecho con adultos. Ujú, Y mira, te cuento, todo esto empezó porque yo empecé a dirigir el coro de padres del colegio de mi hija. ujú, Y, y bueno, y empecé, fue como mi laboratorio de experimento. Yo a ellos les hice de todo. Y yo empecé a ujú. experimentar todo esto, lo que era la frecuencia, lo que eran los mantras, lo que era eh, eh, todas estas, los armónicos, las resonancias, las meditaciones. Y hicimos un trabajo espectacular. Y empezamos a hacer experimentos de todas clases y la, el avance que hubo ya a nivel técnico, a nivel vocal, a nivel de coro, a nivel musical, fue impresionante. Pero nosotros no trabajábamos nada de lo que se trabaja en un coro o en una o de técnica o de canto o de música. No, simplemente nos centrábamos en este trabajo de conciencia y en este trabajo de estar, de pertenecer, de, de entrar en esa frecuencia, de quitar lo que no somos y, y de dejarnos llevar. Qué maravilla. Mucha Ujú. gente que no, que bueno, es que yo soy desafinado, es que yo no sé cantar, es que yo no, bueno, sosteniendo una voz. Bueno, hacíamos cosas que yo inclusive estaba alucinando de cuál es el potencial que se tiene y que no se aprovecha cuando nos desconectamos. Y desgraciadamente, la mayoría hacemos ese trabajo desconectados. Ujú, efectivamente. Y sí, a mí me gustaría que me dijeras qué es para ti este encuentro que vamos a tener de Nutrir con Alma, qué supone para ti, qué es lo que esperas que en colectivo, con todas las que participamos, consigamos, no sé, lo que quieras decir al respecto. Pues mira, como tú decías, son unos tiempos muy arrebatados, de muchísima intensidad, donde todo pasa muy rápido, donde pasan demasiadas cosas a la vez, que es complicado gestionar. Y yo creo que todos aquí o todas las que estamos tenemos la conciencia de que necesitamos herramientas para poder sobrellevar tanta cosa. Vivimos en un mundo que está aceleradísimo y estamos Ujú, tan conectados que estamos completamente desconectados. sí. Entonces, eh, para mí es un honor poderme juntar con personas que, que tengan esa misma necesidad de comunicar, de compartir, de poder dar herramientas para poder volver a conectar con nosotros mismos, volver a parar, volver a, no a lo urgente, sino a lo importante. Porque estamos todos pendientes de lo urgente, tenemos muchas cosas urgentes, pero nos olvidamos de lo importante. Ujú, Entonces es un espacio en donde vamos a poder parar, vamos a poder conectar, tenemos muchas herramientas distintas, tenemos muchas formas de llegar a lo mismo, porque igual alguien conecta con una y de repente alguien conecta con otra, pero de repente alguna te va a servir en algún momento puntual. Entonces, volver a la esencia, volver a la naturaleza, volver a la conexión, volver a lo que somos, volver a la sencillez, volver al sentir, no tanto al conocimiento y a la mente, para mí es un lujo en estos momentos. ujú. Entonces, estoy muy contenta de poder participar. Yo también de que estés en Nutri con Alma y quería preguntar también, el contexto en el que vamos a estar es en el rural más en Sebre, en la Galicia más profunda. Entonces yo creo que ese espacio, ¿tú crees que va a ayudar todavía más a este encuentro con tu parte, la parte del canto? Completamente, claro, claro, claro. Esto es que
vamos a resonar, vamos a nutrirnos y vamos a nutrir el alma. ¿De qué se nutre el alma? De lo invisible, porque Ujú. el alma no es visible. Entonces, no la nutrimos con cosas que podamos ver o consumir o hacer o cosas para palpar o para moldear. No, es de lo invisible, de lo Ujú. sutil. Entonces, el hecho de que estemos allí en un sitio apartado, donde podamos desconectar un poco, donde podamos conectar con la naturaleza, donde podamos volver a, a- a recordar, porque es que no vamos a aprender nada, simplemente vamos a recordar Ujú. lo que realmente es esencial y primordial para todos nosotros. Me encanta lo que acabas de decir. Y bueno, te pediría que si quieres decir alguna frase, alguna cosa, alguna reflexión que tú quieras hacer al respecto de todo lo que hemos hablado para terminar la entrevista y un poco pues para que la gente entienda, aunque yo creo que está muy bien explicado todo lo que vamos a hacer ahí y el por qué vamos a estar ahí. Pues sí. Pues yo diría que somos una sociedad que gastamos mucho tiempo en qué comemos, qué dieta hacemos, qué nos ponemos en el pelo, cómo nutrimos la piel, cómo pasamos nuestras vacaciones, qué hacemos con nuestro día, todo de cosas, como decía yo, materiales. Pero nos hace falta tener un espacio para nutrir el alma, para nutrir la parte sutil, para nutrir la parte energética, para nutrir toda esa parte que es la que realmente nos sostiene y que es la que realmente decide nuestra realidad y que desgraciadamente es la más inconsciente que tenemos. Entonces, sacar un poco de tiempo para nutrirnos y para abrazarnos y para acogernos en esa parte sutil, pues es un gran regalo para cualquiera. Ay, fenomenal, Claudia, me encanta esta entrevista, todo lo que has contado y espero bueno, que seguro que la gente que lo vea le va a encantar y va a querer estar con nosotros. Muchísimas gracias por todo y nada, nos vemos en breve. Un beso muy Vale. fuerte. A ti, gracias. Yo sé que vos sufrís la eterna desventura de vivir, la espera de vivir al lado teu por toda a minha vida. Muchas gracias.